¿Qué onda, salmones? Su amigo de Soy Salmón, listo para zambullirnos en las profundidades de la historia, desentrañando mitos y descubriendo verdades que, como el buen mezcal, se aprecian mejor con el tiempo. Agárrense, porque hoy vamos a destripar un tema que muchos creían digerido: la industrialización, las empresas y los trabajadores en México, desde el Porfiriato hasta la Revolución. Esto no es lo que te contaron en la primaria, ¿eh? Durante años, la historia oficial nos pintó un porfiriato en blanco y negro, ¿verdad? Una época de miseria para el trabajador, de empresarios voraces y un gobierno de científicos que saqueaban el país. Y luego, ¡zas!, la revolución, el amanecer de una nueva era donde todo mejoró de golpe. Pura fantasía, carajo. La nueva historiografía, y aquí es donde la ciencia le gana al cuento, nos muestra una paleta de colores mucho más rica y, por qué no decirlo, mucho más chingona. Antes, nos tragábamos el cuento de la industria con mayúscula, un bloque monolítico estudiado con estadísticas grandotas y reportes gubernamentales. Pero la neta, eso no nos decía nada. La nueva escuela, esa que se metió a los archivos de las empresas, de los sindicatos, de los municipios, descubrió que la cosa era más compleja. Ya no hablamos de la industria, sino de empresas específicas, de regiones concretas, de políticas gubernamentales y de su interacción con actores de carne y hueso. Así sí se hace historia. Y es que, durante mucho tiempo, creímos que la industrialización mexicana era un invento postrevolucionario, fruto de la política de sustitución de importaciones. Mentira. Fernando Rosenzweig, un pionero, ya nos había soplado al oído que el porfiriato tuvo un desarrollo industrial importante y con capital mexicano, no extranjero. Aunque claro, él decía que era ineficiente, concentrada y que pagaba salarios de hambre. Pero aguas, que llega Stephen Haber y le da una vuelta de tuerca. Nos dice que la industria porfiriana tenía capacidad excesiva, ganancias bajas y estaba muy concentrada. La razón: una demanda interna tan chiquita que no permitía usar la tecnología a su máxima potencia y salarios bajos. Sí, pero porque la productividad de los trabajadores era un asco. Por eso, según Haber, los empresarios se apañaron la protección arancelaria y los privilegios del gobierno, formando monopolios para sobrevivir. Pero esperen, que aquí viene lo bueno. Estudios más detallados, metiéndose hasta la cocina de empresas como la Fundidora Monterrey o las textiles de Orizaba, nos revelan otra cosa. La demanda interna no era el problema principal. En la fundidora era el carbón. En las textiles les faltaba producción para surtir pedidos. Y las ganancias, altísimas para las textiles, tanto que los accionistas se las disfrazaban en descuentos para sus propias tiendas. Y la fundidora, aunque empezó lenta, iba para arriba. La neta, las empresas mexicanas a fines del porfiriato no eran tan poco competitivas como se pensaba. Iban por buen camino, salmones, eran cada vez más eficientes. Ahora hablemos de los empresarios. Por años, la imagen era la de un gringo francés con frac y sombrero de copa, explotador y despistado. Pero los estudios recientes, sobre todo los de Cerruti y Gamboa, nos muestran una realidad mucho más diversa. Había empresarios que operaban a nivel regional, con capital acumulado en sus propias zonas. Y sí, existía una élite poderosa en la Ciudad de México, conectada con el gobierno de Díaz, como Thomas Braniff o Leonid Signoret, cuyo capital venía de negocios comerciales y financieros. Haber nos dice que estos güeyes sí que gozaban de privilegios y que el gobierno y los empresarios estaban en contubernio. Pero de nuevo, la diversidad. Los empresarios del norte, como los de Monterrey, eran modernizadores, pujantes, independientes. No solo eran comerciantes o financieros, también agricultores y mineros. Y su relación con el gobierno no era tan simple. Zaragoza, por ejemplo, distingue entre los que dependían de los favores del gobierno, como la fundidora, y los más rebeldes, como la cervecería Cuauhtémoc, que era eficiente y muy rentable. En cambio, los de Puebla, los poblanos, eran más conservadores, más apegados a la protección gubernamental,
no tan grandes como los de la élite de Javert, pero sí más rentistas. Y ojo, que también estaban los inmigrantes franceses de Barcelonet, arriesgados y modernizadores, que supieron crear un emporio de negocios gracias a su red social. La confianza, ese ingrediente clave en México, fue fundamental para el éxito de estos grupos. Así que, salmones. No hay un solo tipo de empresario porfiriano. Había una diversidad tremenda. Y ahora, los trabajadores. La vieja historia nos decía que vivían en la miseria absoluta. La nueva historiografía, esa que se metió a los talleres, a la vida cotidiana de los obreros, nos da un panorama más matizado. Sí, la situación era difícil, pero en algunos aspectos como vivienda y poder adquisitivo estaban mejor que los trabajadores agrícolas. Incluso desmienten que las tiendas de raya fueran tan abusivas o que la jornada laboral fuera eterna en Orizaba. Y la revolución, por años se creyó que fue la gran destructora de la economía y que luego lo reconstruyó todo de cero, para el bien de todos. Pero la realidad es que muchas empresas y empresarios porfirianos sobrevivieron. La revolución no fue una interrupción temporal sin más, pero tampoco una ruptura total. Lo que sí cambió fue la relación entre industriales y gobierno, y entre industriales y trabajadores. Los trabajadores, ahora organizados, ganaron influencia, y los empresarios perdieron el trato preferencial que tenían con Díaz. Pero aquí viene la paradoja. A pesar de la inestabilidad, la inversión siguió creciendo. ¿Por qué? Porque la integración entre empresarios y gobierno sobrevivió, solo que ahora los garantes de esa integración eran las organizaciones obreras. O sea, que el gobierno, para legitimarse, apoyaba a los sindicatos y esto les generaba problemas a los industriales, aumentando sus costos. Los empresarios tuvieron que adaptarse a una nueva realidad donde el Estado y los sindicatos metían su cuchara. Y no les fue fácil. Los textiles de Orizaba, por ejemplo, ya no tenían acceso directo a los despachos del presidente. Pero ojo, los obreros sí que tuvieron mejoras sustanciales en su calidad de vida gracias a la revolución. Salarios más altos, mejor vivienda, menos malos tratos, más educación. Y esto no fue un regalo, fueron batallas ganadas por los trabajadores organizados. La Constitución de 1917, con su artículo 123, solo plasmó en la ley lo que los obreros más beligerantes ya habían conseguido. Y el costo de esas mejoras, en parte lo pagamos todos. Los consumidores, gracias a los aranceles más altos que el gobierno impuso. Esto, irónicamente, ayudó a disminuir la tensión entre obreros e industriales. Así que, salmones, la nueva historiografía nos aleja de los cuentos de hadas y nos sumerge en una realidad mucho más compleja llena de matices. Hemos ganado en precisión gracias a los métodos cuantitativos y al estudio de casos específicos. Nos hemos dado cuenta de la diversidad y heterogeneidad que existía. Y hemos dejado de dar por sentadas muchas cosas como la miseria obrera o la ineptitud de los empresarios porfirianos, para ir a las fuentes primarias y descubrir la verdad. No es que todo lo que se creía antes fuera falso. No. Algunas cosas se confirman, pero muchas otras se matizan. La visión de hoy es más compleja, más rica, y aunque a veces eso no sea lo que la gente quiere escuchar, es la neta del planeta. Así que, a seguir investigando, a seguir armando este rompecabezas, para que algún día podamos ofrecer una visión general que le haga justicia a la historia de nuestro México. Con esto me despido, salmones. No dejen de cuestionar, no dejen de aprender y no dejen de buscar la verdad. Nos vemos en el próximo clavado. Hasta la próxima.